Bueno, me gustó mucho la tesis de Sara y los ejemplos que dio, porque está dando ejemplos de otros artistas y feministas mexicanas, como Frida Kahlo, entre otras. Y creo que puede ser una idea muy completa con ejemplos mexicanos. Me gustó mucho el tema que va a usar Sara. Una recomendación que le puedo hacer es que también hable, o sea, mencione más cosas sobre el machismo, ya que se como que conectan, claro, obviamente sin salirte del tema del feminismo, para que de esa manera el ensayo pueda estar más completo. Me gustó mucho el esquema de Sara porque se me hizo muy completo y explicó muy bien todas sus ideas y sus argumentos. Me gustó mucho la tesis de Sara porque se me hizo muy importante mencionar ejemplos tal cual que se mencionan en la obra. La culpa es de los tlaxcaltecas, y que menciona y hace referencia a la línea temática que usó Elena Garro a través de toda la obra. Se me hizo muy interesante el tema, o sea, yo que leí el libro como que nunca hubiera conectado de que Laura, o sea, se refleja, Elena Garro se refleja en Laura, entonces se me hizo muy interesante el tema del ensayo y la verdad, o sea, me gustaría leerlo. A mí me gustó mucho el objetivo porque es analizar el conflicto interno de Elena Garro en su matrimonio, y esto pues se me hace muy interesante que lo vayas a juntar con la historia que Elena Garro escribió. Como mencionó mi compañera Isabela, yo jamás habría conectado la historia de Elena junto con la de Laura, entonces me hace muy interesante que lo hayas conectado y pues obviamente que toda tu tesis vaya explicando toda esa conexión, entonces se me hizo muy interesante. A mí también se me hizo muy interesante cómo conectaste la realidad de la autora y cómo lo expresaba en sus obras, y también me gustó que incluyeras una frase de otras artistas mexicanas que fue la de Frida Kahlo. Me gustó mucho la idea general del esquema de Isabela, porque habla sobre cómo en el siglo XX el machismo estaba muy presente en México. Lo único que noté fue que el título lo puedes hacer más completo y como más atractivo para que te den ganas de leer el ensayo. Me gustó mucho una de tus variables, que fue la de los personajes y cómo expresas a Laura y a Pablo y los comparas con el machismo y cómo la mujer se deja influenciar mucho por el hombre. Se me hizo una tesis muy interesante, ya que el cuento es un poco ambiguo de cómo con el realismo mágico se traslada del siglo XX a la época prehispánica. Entonces, se me hizo interesante que tú hayas explicado en tu tesis ese traslado de épocas, y pues es muy interesante y se me hace muy bien explicado. A mí me gustó mucho cómo implementaste la idea del machismo en tu primera idea principal. Me parece muy interesante que hayas usado la discriminación a los indígenas, porque puedes usar ejemplos de la historia de México, ya sea en la conquista española o otros ejemplos, para así poder como analizar más a fondo este tema que no muchos están hablando de, que es los indígenas. Me gustó mucho que vas a hablar también sobre el contexto histórico de México, ya que eso, o sea, te puede traer muchas cosas de qué hablar. A mí me gustó mucho cómo vas a hablar de la discriminación, porque se me hace muy interesante, ya que la verdad yo no lo vi en el cuento. A mí me gustó que en tu tesis incluiste algo del rol de la mujer y cómo esa se ve afectada en la obra. Me gustó mucho tu título, siento que está muy como que interesante porque te hace pensar de que ya, o sea, más o menos de lo que vas a hablar, y me gustó porque está de que interesante, y tu tema también me gustó. A mí me gustó mucho el tema del machismo, ya que creo que puedes hablar de cómo Elena Garro como plasma el machismo del contexto social en Pablo, el esposo de Laura, y es como lo puedes relacionar con tu tema y la historia. Me gustó mucho que uno de tus temas fue el contexto histórico, y es importante saber qué estaba pasando en nuestro país y cómo esto afectó a la autora a escribir ese cuento. A mí se me hizo muy interesante cómo demuestras en tu tesis, en tu escrito, que el machismo, a pesar de ser un problema que está desde la época prehistórica, ha continuado y perseverado a lo largo de los años, aunque es un problema tan grande. Y ahorita, pues demostrado con el ejemplo de Laura y su esposo, pues se hace la comparación de Laura y su esposo junto con Laura y su prima indígena, que también las trataban de la misma manera, y se me hace muy interesante que hayas hecho esa comparación.